Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Muchos sabéis que en el canal tenemos diferentes recetas de pan sin harina y una de ellas es muy famosa. Tan famosa que muchos influencers de diferentes canales e incluso de diferentes redes sociales la han copiado. Actualmente esta receta tiene más de 2 millones de visualizaciones en el canal. Es una receta fantástica, pero que a muchos de vosotros os ha surgido muchas dudas a la hora de hacerla. Bueno, en este vídeo os voy a resolver todas las dudas, ya que vamos a hacer diferentes versiones de esta misma receta. Va a ser un pan muy completo, ya que lo vamos a preparar de forma clásica, de forma con semillas para los que os gusta algo un poquito más saludable e incluso dulce. No te puedes perder la receta, ya que es un vídeo súper completo con todo tipo de dudas resueltas. Así que tienes que ver el vídeo completo. Incluso te voy a mostrar cómo puedes reutilizar el pan cuando se queda duro, haciendo unos fantásticos picatostes para cremas y ensaladas, como por ejemplo la fantástica ensalada César. No me entretengo más y ¡vamos con los ingredientes! Hoy toca nuestra versión de pan sin harina con forma de bagels, tanto dulces como salados. Y aquí tienes el listado de ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta. Como ves, ingredientes muy sencillos y muy fáciles de conseguir. Y aquí tienes el resultado. Fíjate qué miga tan esponjosa. Y vas a ver también que quedan buenísimos, fantásticos y súper fáciles de preparar. Vamos con la preparación. Es muy sencillo. En un recipiente o bol amplio vamos a poner los 4 huevos. Importante que estén a temperatura ambiente, es decir, que los hayamos sacado de la nevera anteriormente. Y con la ayuda de unas varillas vamos a batirlos bien. Puedes utilizar también una batidora eléctrica, ya que tenemos que batir hasta que por lo menos empiecen a blanquear y espumar. Vamos, que tendrás que batir aproximadamente unos 5 minutos. Si te fijas, lo que le hemos puesto es el polvo de hornear o levadura química, también conocido como polvo royal. Bueno, esto es lo que se utiliza comúnmente para los bizcochos. Lo hemos añadido y hemos seguido batiendo. Y si te fijas, lo que estamos haciendo es añadir poco a poco la leche en polvo, hasta que espese. Si estás usando las medidas en tazas, serían 2 tazas, pero 2 tazas aplastando con la cuchara, para que se llene bien. Fíjate cómo te tiene que quedar una mezcla bastante espesa, no te puede quedar líquida. De hecho, si se espesa demasiado, podrías añadirle un poquito de agua hasta obtener una masa bien homogénea y sin grumos. Pero quiero sobre todo que te fijes en la textura de la masa, ya que esto es fundamental para obtener un buen resultado. Ten en cuenta que los huevos pueden variar su peso hasta 10 gramos siendo de la misma categoría e incluso que cada fabricante deshidrata la leche de una forma diferente, así que fíjate bien en la textura de la masa. Y ya estamos listos para darle la forma característica de bagels o de donuts. Para ello vamos a utilizar este molde de silicona, al cual le he puesto un poquito de aceite para desmoldar con más facilidad. Bueno, y ahora vamos a rellenar el molde. Te voy a enseñar 2 formas diferentes. La primera, que es la más habitual y que es posible que hayas visto en algún vídeo por ahí en internet, que es rellenarlo con la ayuda de una cuchara. Y vas a ver después del horneado el resultado de esta forma de hacerlo. Yo te recomiendo que lo hagas de la otra manera que te voy a mostrar a continuación, en el que nos va a quedar muchísimo mejor, más bonito y sobre todo la masa nos va a cundir o rendir mucho más. Como te decía, puedes darle el acabado que tú prefieras. Por ejemplo, estos que quedan salados lo vamos a hacer con semillas. Yo te recomiendo que no le añadas nada de sal, déjalo así. Vas a ver cómo luego lo puedes terminar de la forma que prefieras, tanto dulces como salados, y todo lo vas a ver en este vídeo. Pero ahora nos vamos para el horno, que tenemos que tener precalentado a 190 grados Celsius con calor arriba y abajo, y que tenemos que poner la bandeja a una altura media, y en aproximadamente 10 minutos estarán listos. Pero fíjate cómo al no haber puesto una cantidad correcta de masa dentro de cada uno de los moldes han perdido la forma en el horneado. Unos han crecido más, han crecido hacia un lado y otros hacia otro. Bueno, esto es por eso mismo, por rellenarlos con la cuchara. Vas a ver cómo de la otra forma nos van a quedar estéticamente muchísimo mejor. Pero eso sí, están buenísimos. Y así calentitos, recién sacados del horno, bueno, son una auténtica delicia. Cuando se te enfríen y si te sobran, pues lo puedes conservar dentro de una bolsa de plástico bien cerrada y guardados en la nevera. Así te aguantan un par de días. Y ahora vamos con la otra forma. Vamos a darle el toque dulce. Le estoy poniendo directamente, por un lado, trocitos de chocolate. Por otro lado, hemos puesto también las semillas para darles el toque salado. O si los quieres dejar
más dulces todavía poniendo miel o sirope. Y aquí tienes la otra forma de rellenarlos, como hacíamos en el primer vídeo que te enseñé, que es con manga pastelera. Fíjate cómo la masa es lo suficientemente espesa para que mantengan perfectamente la forma. Y haciendo directamente el circulito, lo llevamos para el horno. Igual, 190 grados, calor arriba y abajo, y en aproximadamente 10 minutos, fíjate qué maravilla cómo crecen y mantienen perfectamente la forma. Y además nos cunde muchísimo más la masa, ya que vamos a poder hacer más tandas. Ahora los ves así, fíjate cómo tienen un colorcito muy atractivo, le damos la vuelta y aquí tienes los de chocolate. Eso que ves más oscuro es los trocitos de chocolate, que quedan fantásticos. Y por otro lado, los de semillitas, manteniendo perfectamente la forma. Y como te decía antes, así calentitos, están buenísimos. Y los de la esquina de la derecha son los que tienen miel, para darle ese toque dulce. Vamos, una auténtica maravilla. Y ya estamos listos para hacer la siguiente tanda. Mientras vas disfrutando de estos que están recién hechos, puedes ir haciendo otra tanda para hornear. Y ahora, como te decía, los que hemos puesto las semillitas por encima. Si le ponemos un relleno salado, como por ejemplo un poquito de mantequilla salada, su jamoncito, lo vas a disfrutar muchísimo porque es como un brioche. Vamos a hacerlos pues como unas medias noches o unos suizos, que les puedes dar la combinación tanto salada como dulce, y para terminarlo totalmente dulce, como te he mostrado en el vídeo, utilizando un poquito de sirope o de miel por encima o trocitos de chocolate. Y ahora lo que estoy haciendo es cortándolo en trocitos. Imagínate que se te ha quedado uno de estos bagels duro y quieres aprovecharlo. Bueno, pues lo cortas en trocitos del tamaño que prefieras, o más grandes o más pequeños, y los puedes meter directamente en una freidora de aire, en el horno o incluso en una sartén, y los tostamos. Los dejamos duritos y lo puedes añadir sin ningún problema a cualquier ensalada, a cualquier crema, y bueno, te aseguro que quedan fantásticos. Y ahora pues deja volar tu imaginación. Por ejemplo, este que es dulce, con los trocitos de chocolate, lo abrimos por la mitad y le ponemos la crema de cacao con avellanas. Vamos, una merienda, un desayuno fantástico. Y lo mejor es que no hemos utilizado harina y quedan divinos. Vamos, igual que si comieras un pan normal, pero sin harina. ¡Una auténtica locura! Bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Me gustaría que me pusieras en un comentario qué te ha parecido. E incluso también me gustaría que me dijeras si conocías los bagels. Y bueno, creo que me voy a adelantar a alguno de vosotros, ya que es muy posible que estéis pensando en la versión de este tipo de pan, pero en bizcocho. Pues sí, también tenemos en el canal el bizcocho sin harina. Puedes buscarlo o esperarte al final del vídeo, en el que te aparecerá el enlace o el acceso directo a esta receta. Y bueno, me gustaría pedirte que si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, lo hagas. Actives la campanita para que YouTube te avise cuando subamos una nueva videoreceta. También que me sigas en las demás redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, e incluso que sigas nuestra otra cuenta, La Cocina del Sur. No me entretengo más y te veo la próxima semana en otra nueva videoreceta.